papaya. Buenos días. Échele, chamacos. Hola, muy buenos días. Son las 9:45. A esta hora da inicio el show de la papaya. Es viernes. Estamos cerrando una semana muy importante para el país. Y la verdad es que yo creo que los ecuatorianos tenemos que felicitarnos porque hay muchas cosas muy positivas. Acabamos de escuchar un programa en lo económico que nos ha traído información que tiene que ser alentadora en cuanto a un detalle que es fundamental en una economía como la nuestra, dolarizada, las exportaciones. Gran primer trimestre pese a todo, pese a haber vivido una campaña electoral realmente dramática, violenta y que generó muchísima incertidumbre después de los resultados de primera vuelta. Insisto en esto, ha llegado el momento de apretar el acelerador y esto nos involucra absolutamente a todos. Hay que dejar de lado la timidez, los temores y hay que apostarle por el país. Ayer se inundaron las redes sociales políticas, principalmente X, de felicitaciones a las vicealcaldesas que resultaron electas de los procesos que se llevaron a cabo en los consejos metropolitanos de Quito y Guayaquil. Evidentemente estamos hablando de que la corriente correísta estaba celebrando que habían sido, en el caso de Quito, ratificada la vicealcaldesa y en el caso de Guayaquil, elegida una que es de su línea, de su corriente. Estas felicitaciones en realidad creo que está muy bien verlas como las felicitaciones internas de un partido político que estaba celebrando, en el caso de Quito específicamente, no haber perdido la posibilidad de que, en caso de que el proceso de revocatoria continúe y triunfe, la conducción del municipio va a seguir en manos del correísmo. Me imagino, esta es razón suficiente para celebrar y festejar y respirar con algo más de calma, ¿no? Esto significa, en pocas, que si hay un plan de ciudad, el plan va a continuar. Y digo si hay un plan. Significa fundamentalmente ya para ellos que las cosas que han venido haciendo con los equipos de trabajo que han venido haciendo no van a entrar inmediatamente en una etapa de fiscalización que pudiera complicarles en algo la vida a quienes han tomado decisiones y han firmado documentos. Entonces tiene que ser tranquilizador. Sin embargo, creo que esto de alguna manera sucede a espaldas de la ciudad. Quiero decir, el hecho de que el Consejo Metropolitano de Quito esté atravesando una coyuntura tan especial como una posible revocatoria del alcalde, tenía que haber obligado al Consejo a mirar las cosas desde una perspectiva más allá del interés de un partido político y mirarlas como ciudad. Pero creo que parte del mismo error de cómo se está asumiendo ahora mismo, se asumió desde hace rato, se planteó y se estableció una estrategia de lo que ellos llamaban defensa de la gestión del alcalde de cara al proceso de revocatoria. Ellos anunciaron públicamente, la propia vicealcaldesa reelecta anunció públicamente que se iban a dedicar a hacerle notar a la gente el trabajo que había llevado a cabo el alcalde. Es decir, se iban a dedicar a comunicar lo que habían hecho. Y esto, pero por supuesto que está bien, esto es fundamental y tiene que ser una actividad permanente de cualquier autoridad. Mantener informada a la ciudadanía es fundamental. Pero a mí me parece que antes de dedicarse a comunicar, lo cual también entra en un ámbito de especulación absoluto, ¿no? Porque ya hemos visto que algunos de los mensajes que provienen de la alcaldía son le hemos cambiado la ciudad más linda del mundo y Quito renace porque tenemos metro y porque el metro está funcionando. Y yo insisto en esto, ¿no? Es alegrarse de que tenemos aeropuerto y el aeropuerto es premiado y eso querer atribuirse a la gestión actual, pues con todo el respeto, no. La operación del metro que se da en los parámetros que se da, que últimamente ha tenido días muy malos, que han merecido críticas fuertes por parte de los ciudadanos, eso es lo que corresponde a la administración municipal presente. La existencia en sí mismo, los efectos del metro en la ciudad, lo que constituye, las oportunidades que crea y demás, esa es la concepción del proyecto, la construcción del proyecto.
Entonces, la comunicación siempre estará en el filo casi de lo que es real y lo que se quiere decir o conviene decir. Y entonces digo, probablemente la estrategia que todavía están perfectamente a tiempo de tomar no es la de decirle a la gente lo que han hecho, probablemente es todo lo contrario. Probablemente es escuchar a la gente. Y en esto, en donde 15 concejales se han unido al proyecto de ciudad que dicen tener, es fundamental que de cara a los 2 años, si es que se cumplen de la administración del alcalde Pavel Muñoz, si bien se cumplan las metas de comunicación, lo fundamental no gire alrededor de lo que se dice, sino de lo que se recibe, lo que se escucha, para que a partir de eso, esta percepción innegable, percepción de una administración mala, pueda cambiar, pues. El proceso de revocatoria, en mi concepto, viendo números, viendo desde fuera, tambalea. Y no tambalea porque el alcalde sea una autoridad a quien la gente de Quito respalde masivamente. Tambalea porque se lo planteó, en mi concepto, de manera absolutamente irresponsable, si no se contaba con los recursos, con la logística que requiere un proceso de revocatoria, porque hay que recoger miles y miles de firmas, pues. Entonces, en este punto estamos diciendo que todo va increíble cuando creo que son 30 y pico de miles de firmas y han pasado, ¿cuánto? 4 semanas más. Entonces, tal vez tienen sus cálculos, su curva, su proyección y dicen, sí, así llegamos al día límite con las firmas que se requieren. Pero perdón, el número de firmas que se requieren en esta ciudad se podrían recoger en un día, si de la voluntad de la gente se tratara. Entonces, un proceso de revocatoria que está planteado sin recursos, sin logística, no es que son ciudadanos que asumen el reto y que se deciden a llevar a cabo un proceso, lo cual, por supuesto que tiene que merecer una felicitación, en la medida en que esté bien llevado, pues. Porque de lo contrario, el efecto puede ser más bien favorecer a quien se quiere sancionar. Porque así es la política. Porque mañana, ante un potencial fracaso del proceso, porque no se recogieron las firmas suficientes, todos sabemos que no bastan las firmas que se requieren y tienen que ser más, porque siempre habrá un margen de error, pues. Y si no se logra, entonces lo que han hecho es básicamente fortalecer, porque políticamente sabrán aprovechar el fracaso de la revocatoria para intentar darle una interpretación más bien de que la ciudad está con su alcalde. Y esto no es así. Y la ciudad sabe que no es así. La ciudad vive inconforme. Y aquí también hay que decir que la ciudad estaría inconforme con cualquier alcalde, independientemente de que sea el señor Pavel Muñoz. Porque la situación de la ciudad es una situación crítica que no tiene visos de resolverse, de solución. No tiene. Por eso, desde el principio planteo y digo, si es que hay un plan de ciudad, la ciudad desconoce ese plan. Si es que hay metas por cumplir, la ciudad no sabe cuáles son. Y entonces lo que evalúa y lo que juzga es el día a día, es lo que ve. Son las calles destrozadas, el transporte urbano terrestre, como siempre, haciendo lo que le da la gana, los constantes accidentes. No se trata de comunicar, no se trata de propaganda, no se trata de salir a decir una obra diaria, porque incluso yo creo que esto ya es retarle a la ciudad. Porque va a llegar un momento, si no ha llegado ya, en que la ciudad diga una
obra diaria y yo hasta hoy no me topo con ninguna. Todo este juego comunicacional creo que tiene un lado de riesgo que es enorme. Y también hay que mencionar lo inconveniente que resultaría para una ciudad como Quito a estas alturas, nuevamente la inestabilidad. Una serie de componentes que hacen que en Quito solo estemos atravesando una situación más compleja, en donde nadie es inocente. Es que el alcalde es víctima de un proceso que, es más, creería que hasta el proceso ha sido mal llevado. Y que no puede constituir un antecedente para que mañana 5 personas se organicen y puedan cuestionar a una autoridad con esa facilidad. Una autoridad que no debería estar pensando en cómo agradarle a la gente, sino haciendo lo que se necesita hacer. Los riesgos de un proceso de revocatoria es que le tienen a la autoridad básicamente pensando más en su imagen y en su relación, calificación de gestión, lo cual todos sabemos que es algo que también se puede construir al margen de la realidad, en vez de asumir los retos que la ciudad plantea. Y seguramente en la ciudad de Quito hay un montón de decisiones que deben tomarse, que no necesariamente son populares. Y en un proceso de revocatoria como una amenaza, la autoridad no las va a asumir, pues. Quiere decir que los problemas no se van a resolver. Esto es entrar en un proceso prácticamente electoral para el alcalde. ¿Tú crees que el alcalde va a poner orden donde se necesite poner orden? Seguramente no, pues porque hay que ir sumando adeptos en caso de que llegara a prosperar la revocatoria y tengamos que ir a las urnas para intentar ganar esa elección. Entonces, conceptualmente hablando, tal vez la idea de que el ciudadano pueda, ante una administración absolutamente ineficiente, plantearse la posibilidad de revocarle autoridad, pues a mí me parece que es una salida que en algún momento debe existir, pero que no puede terminar siendo tan sencilla, tan manipulable, tan poco exigente, tan livianita. Segundo, el alcalde no se debe plantear, el consejo no se debe plantear la necesidad de defender a su autoridad comunicando. El alcalde tiene cifras, tiene números, sabe perfectamente cómo está su imagen, su aceptación y demás. Escucha a la ciudad. Resolvamos los problemas. Y si hay algo que comunicar, no comunique la obra diaria que muchas veces tiene que ver con, en una misma calle, una vereda, otra vereda, el árbol. 3 obras, así contadas. Comuníquele a la ciudad cuál es el plan y hacia dónde vamos. Porque en estos días vemos que ha firmado un acuerdo, por ejemplo, por el tema que tiene además una sentencia de la Corte Constitucional como una medida de presión que debe ser solo efectiva. Me refiero al río Machángara. ¿Hacia dónde vamos en el tema movilidad? Pero más allá de los anuncios, ¿cuándo? ¿El plan cómo se va a ejecutar? ¿Cómo se está ejecutando? ¿Qué pasos se están dando? Y nos podemos contagiar, señor alcalde, como se lo he dicho siempre, del sueño de ciudad, de la realidad bien jodido. La ciudad que hoy tenemos, y peor que les diga, la ciudad más linda del mundo, eso es como, oiga, yo sí quiero que Quito sea o vuelva a ser la ciudad más linda del mundo, pero lo que uno ve no es pues eso. Entonces podríamos llegar a contagiarnos del sueño, de la esperanza, de la expectativa y comprometernos con ese sueño, con esa esperanza, con ese objetivo. Ojalá todos se replantearan un poco, y para eso lo único que es necesario es que pongan por delante el interés de la ciudad antes que su interés particular, personal, de su partido. No estamos bien en Quito, por supuesto que no estamos bien.
Y el país, en cambio, se respira un aire de, oye, hay oportunidades, vamos a aprovecharlas. ¿Cómo hacemos en Quito para subirnos en ese tren? Alcalde, usted está al frente de la ciudad. Hay que felicitar a la vicealcaldesa que ha sido ratificada, pues bueno. Pero no son las razones electorales, políticas de su partido lo que nos tiene que mover a los quiteños. Pues no, es más, a algunos eso es lo que más nos aleja de su administración. Hablemos de ciudad, hablemos del plan de ciudad, pero hablemos en serio, sobre hechos prácticos. ¿Cómo se va a resolver el problema y cómo se está atendiendo el problema de la movilidad en Quito? Y nos unimos todos, alcalde. Y de verdad, lo del proceso de revocatoria, yo lamento, lo que veo es algo que no creo que tenga posibilidades reales de prosperar y que más bien se podría constituir por su fracaso en un enorme aliciente político. Bueno, fuera que eso resulte en gestión, no, político, al correísmo. Flaquísimo favor nos hizo entonces, si así sucede, digo, el señor Marroquín. Son las 10:02, este es el show de la papaya, te doy la bienvenida y si nos permites agradecemos a nuestros auspiciantes.